Finalmente vamos a ver lo que son los tipos de datos que están presentes en este lenguaje de programación. Por supuesto, los primeros que es los datos de tipo string. Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame saludo y ese saludo va a ser hola jóvenes ISU, jóvenes del ISU, bienvenidos a clase. Vean que esto es simplemente una variable que está enviando un saludo que yo estoy almacenando allí. Ese tipo de datos se conoce como datos de tipo texto o dato string, ¿sí? Son datos de texto, son nada más cadenas de caracteres, solamente el lenguaje los interpreta como textos. Fíjense que en ningún lado declaré qué tipo de dato estoy almacenando dentro de la variable saludo. Sin embargo, yo puedo imprimir a través de la función print el saludo y además el tipo de dato que representa ese saludo. ¿Sí? Incluso lo voy a hacer, bueno, vamos a hacerlo así. Y fíjense que me dice, hola jóvenes y Zoom. Yo estoy imprimiendo el saludo, que es el nombre de la variable. En este caso, por supuesto, no lleva comillas porque ya esto es una variable. Incluso vean que cuando lo coloco sobre él, me dice view, o sea, estoy viendo el saludo y automáticamente me está mostrando que el saludo es una variable de tipo str, que es la abreviación de string. Cuando yo le doy aquí la función type, le estoy diciendo que me diga qué tipo de valor está almacenando la variable saludo. Entonces, en este caso, vean que está almacenando un class string, ¿sí? O un str. Esa es la forma de abreviarlo en Python, los strings. De la misma manera, existen también variables de tipo numéricas. Dentro de las de tipo numérica encontramos las int, las float y las complex. Vamos a verlas. Entonces, voy a insertar una variable acá que se llame número, sí, y voy a colocar simplemente un número. Voy a colocar el número 2. Y por supuesto, tengo que cambiar el nombre de la variable. Aquí se llama número y aquí se llama número. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense que coloqué simplemente el número 23. Vamos a ponerlo así. Cuando le doy print, entonces él me imprime el número que era el número 23 y de tipo class int, que es un número entero, el cual representa. Si yo coloco, por ejemplo, -80, le doy play, fíjense que me va a reconocer que es un número entero. En este caso, por ejemplo, si yo coloco 80.45, ¿sí? Y le doy que corra el programa en play. Entonces ahora me dice que es un dato de tipo float o que también se conoce como punto flotante. Es un número que es decimal, ¿sí? Fíjense que Python tiene la particularidad de poder reconocer qué tipo de datos yo estoy almacenando en una variable o qué tipo de datos se está introduciendo en el lenguaje. No es necesario en el algoritmo. No es necesario entonces poder declarar qué tipo de variable lo es. Si yo hubiese insertado, por ejemplo, 4J, entonces le doy play y me da el número 4J y me dice que es un número complejo, ¿sí? Que también se conoce como complex. Existen algunas variables que son de tipo secuencias, ¿sí? Entonces yo voy a escribir aquí, por ejemplo, secuencia y por supuesto tengo que cambiar el nombre aquí de la variable, secuencia y secuencia. Estos son datos que son de multidatos, es decir, se pueden almacenar muchos datos en ella. El caso particular, un caso de ellos es, por ejemplo, la lista. ¿Sí? Las listas son datos o son datos o un tipo de dato específico en el donde tienen multi almacenamiento. Por ejemplo, yo puedo colocar acá un string que diga saludo, ¿sí? Puedo colocar también un número 45, puedo colocar otra lista, ¿sí? Que diga 5 y 6, ¿sí? Fíjense que la lista es un tipo de datos en donde yo puedo almacenar en él
muchos datos más. Cuando yo le doy play, fíjense que me va a imprimir saludos, ¿sí? Que es el primer nombre, 45, que es el número que coloqué, y 5 más 6. 5 y 6, era otra lista. Y al final me dice que el tipo de dato que representa esa secuencia es de tipo LIX. A diferencia de las tuplas, fíjense que una se escribe en corchete y la otra se escribe en paréntesis, ¿sí? Cuando le doy play, entonces me dice que es de tipo tuple porque representa una tupla. La diferencia entre las tuplas y las listas está enfocada en que las listas, sus datos pueden ser modificados simplemente con una secuencia o un método. A diferencia de las tuplas no tienen métodos para poder eliminar y ser modificadas, pero existen algoritmos, que es muy distinto a decir métodos. Método es que exista una función creada en Python que permita modificar esos valores o cambiarlos, o que permita eliminarlos, a decir un algoritmo que es el desarrollo de un programa que me permita hacerlo. Entonces, existe un algoritmo que permite transformar la tupla en una lista, convertirla a través de los métodos utilizados, la lista, hacerle toda la transformación de los datos y nuevamente convertirlo en una tupla. Ya eso vamos a ver cómo podemos convertir un dato a otro, ¿sí? Entonces, esa es una tupla, ¿sí? Perfecto. Y existen, por supuesto, otros tipos de datos, ¿sí? Que son datos booleanos, en donde simplemente, por ejemplo, si yo coloco acá tree, estoy hablando de los datos esenciales que nosotros vamos a utilizar en la clase. Supongamos que yo tengo aquí secuencia, que es tree. Fíjense que él me dice treat y es un dato de tipo booleano, donde por supuesto solamente responde o verdadero o falso. ¿Sí? Perfecto. Incluso, si, si yo coloco, por ejemplo, 2 es menor a 5, ojo, no hemos visto operadores, pero ya lo vamos a ver, y vamos a ver cómo funciona esto. Si yo coloco 2 menos 5, le doy play, él me dice que eso es verdadero y es una clase booleana. Porque esta operación termina siendo un dato que me dice eso es verdad o es mentira. Si yo coloco 2 mayor que 5, ya sabemos que 2 no es más grande que 5, entonces eso va a resultar falso y termina identificando que esa operación me da como resultado un valor booleano. ¿Sí? Entonces eso es importante saber ese tipo de datos. Cuando ahorita estábamos hablando de las listas, supongamos que yo voy a crear una lista 2, 4 y 6. ¿Sí? Yo puedo convertir esa lista en otro dato. Entonces, fíjense, voy a llamar la misma variable de secuencia. Vean que al principio secuencia era una lista y ahora yo puedo utilizar la palabra tuple y convertirla en una función que me convierta la secuencia que tenía antes en una tupla. Cuando yo le doy play, fíjense que al principio era una lista porque está en corchete y me la terminó convirtiendo en una tupla. Ahora, fíjense que yo puedo tomar esa misma secuencia que está declarada anteriormente y la puedo convertir en una lista. Y puede entonces ella convertírmela en una lista. Y fíjense que lo está arrojando en corchete como si fuera una lista. Bien, entonces de eso se trata poder verlo. Yo puedo tener, por supuesto, números enteros y convertirlos en float y también float convertirlos en números enteros. ¿Sí? Por ejemplo, un usuario me da un valor y me lo da en número float, en número entero, y yo lo puedo convertir en un valor float. Entonces, de esto se trata, poder trabajar los datos en Python a través de sus tipos.